¿Qué ocurriría si uno de los secretos mejor guardados de Occidente saliera a la luz en el corazón de África? Todo se encendió con un rumor, una imagen satelital difusa y una sospecha imposible de ignorar. El capitán Ibrahim Traoré, guiado por la desconfianza y el anhelo de autonomía, descubrió lo inimaginable. Una base militar de la OTAN, disfrazada bajo el manto diplomático de la CEDEAO, oculta en territorio burkinés. Esto no es solo una denuncia. Para Traoré, es una declaración de guerra política. Burkina Faso no permitirá que potencias extranjeras decidan su destino desde las sombras. La noticia sacude desde Abuja hasta Bruselas. Las cancillerías occidentales y africanas quedan desconcertadas, mientras la tensión se palpa tras puertas cerradas y los escenarios más oscuros cobran fuerza. Las apuestas no podrían ser más altas. Si Traoré fracasa, Burkina Faso caería bajo control extranjero y perdería la legitimidad conquistada ante su pueblo. Pero si triunfa, el efecto dominó podría atravesar el continente, inspirando a otros líderes a romper décadas de tutela occidental. Hoy, la mirada del mundo se posa en Ouagadougou. Las cámaras buscan respuestas, los analistas lanzan hipótesis y los líderes internacionales contienen el aliento. ¿Estamos ante el inicio de la emancipación africana o frente al umbral de una nueva crisis regional? Para entender cómo llegamos a este punto crítico, debemos retroceder y explorar las décadas de influencia extranjera que han moldeado, en silencio, a África Occidental. Para conocer la raíz de este enfrentamiento, hay que mirar atrás. La historia revela cómo Occidente extendió su sombra sobre la región. El pasado es la clave para entender la tormenta actual. Durante décadas, África Occidental fue tratada como un simple tablero por potencias extranjeras. Las decisiones cruciales no se tomaban en Ouagadougou ni en Bamako, se dictaban en París, Bruselas o Washington, y la región apenas podía reaccionar. Aun cuando Francia y otras potencias occidentales anunciaron una retirada oficial, su influencia nunca desapareció del todo. Solo adoptó nuevos rostros y banderas. La CEDEAO, nacida para unir y fortalecer la región, terminó muchas veces convertida en una barrera que protegía intereses ajenos. Sus reuniones diplomáticas, comunicados solemnes y sanciones selectivas servían, en lo profundo, para perpetuar una tutela extranjera disfrazada de cooperación. Bases militares aliadas, acuerdos de defensa y convenios económicos se instalaron en el corazón de África Occidental bajo la promesa de seguridad y progreso. Pero en la práctica, estas estructuras condicionaban cada decisión estratégica. Desde la elección de presidentes hasta la explotación de recursos, nada escapaba a la mirada y la mano invisible de quienes veían la región como parte de su propio tablero de poder. Olvidar esta historia es un riesgo. Conocerla, en cambio, ofrece la oportunidad de no repetir errores y reclamar el derecho a decidir el propio destino. Porque en juego no está solo el poder ni la riqueza, sino el futuro de generaciones enteras y la posibilidad real de romper el ciclo de dependencia. Sin embargo, esta vez algo esencial cambió. Un joven capitán y una oportunidad inesperada amenazan con voltear el equilibrio de poder en toda la región. Un descubrimiento explosivo está a punto de sacudir los cimientos de la política regional. Una base secreta de la OTAN, en territorio burkinés, sale a la luz. La reacción del nuevo líder, respaldado por aliados inesperados, podría alterar el destino de África Occidental para siempre. Mientras algunos titubean, otros calculan cada movimiento con fría precisión. La noche en Ouagadougou ya no es tranquila. Ibrahim Traoré se sienta ante un tablero de mapas, rodeado de informes detallados que solo una inteligencia extranjera habría podido recolectar. Gracias a la colaboración rusa, ahora conoce horarios, rutas y puntos débiles de la base secreta de la OTAN, esa que Occidente juró invisible y la CEDEAO fingió no ver. El hallazgo no es solo un escándalo político, es gasolina arrojada sobre una región acostumbrada a las medias verdades. Traoré no solo reacciona, anticipa, con una exactitud quirúrgica que hiela la sangre de sus adversarios. La información táctica se convierte en ventaja psicológica.
Burkina Faso, hasta ahora actor menor, da un golpe de efecto y amenaza con romper el guión impuesto en África Occidental. Dentro de la CEDEAO, el pánico se palpa en el aire. Reuniones que se extienden hasta el amanecer, líderes divididos entre confrontar a Traoré o callar ante la posible revelación. Nadie quiere admitir que la base, construida bajo la apariencia de cooperación, es en realidad un puesto avanzado de la OTAN. La duda fractura, la incertidumbre paraliza, y la credibilidad de la organización queda al borde del precipicio. Ahora, la base ya no es solo un rumor. Para la gente en las calles y en los teléfonos, se ha convertido en símbolo de opresión, la prueba irrefutable de una injerencia extranjera que durante décadas se disfrazó de ayuda. Esa verdad, al fin expuesta, incendia la indignación popular. La juventud, conectada y hambrienta de cambio, transforma la rebelión en tendencia. Videos filtrados muestran a Traoré revisando planos junto a asesores rusos, imágenes que saltan de TikTok a los debates universitarios. Para una generación cansada de promesas rotas, él se vuelve símbolo y esperanza. Si Burkina Faso desafía a la OTAN, ¿por qué no podrían hacerlo otros? Las redes sociales amplifican cada gesto, cada palabra. El mensaje se propaga. La soberanía es posible, pero el precio es alto. Porque el riesgo es total. Si la CEDEAO se fragmenta, su caída podría abrir una caja de Pandora en la región. Entonces, si Traoré avanza y triunfa, podría desencadenar un efecto dominó, más líderes insurgentes, nuevas rebeliones, o incluso una intervención extranjera más brutal. Las capitales de África Occidental miran el reloj con ansiedad. Moscú sonríe en la sombra. Bruselas contiene el aliento. Nadie puede anticipar si la jugada de Traoré será el principio del fin para la vieja guardia o el detonante de una crisis regional sin precedentes. Pero las piezas siguen moviéndose, y nadie puede permitirse la inacción. El reloj avanza hacia un punto de no retorno, con cada actor aferrado a sus secretos y estrategias. El frágil equilibrio está al borde del colapso. Cada decisión puede hacer caer décadas enteras de statu quo. Nadie previó la precisión milimétrica, ni el temple de acero de Ibrahim Traoré, ni la rapidez con la que Rusia atendió su llamado. Lo que parecía un incidente aislado, se tornó en una partida de ajedrez letal, donde cada jugada reescribe la historia de África Occidental. La OTAN y la CEDEAO, columnas durante tantos años del orden regional, ahora enfrentan un dilema insalvable. Revelar la existencia de la base secreta y arriesgarse al derrumbe institucional, o callar y ver cómo su legitimidad se erosiona con cada hora ante la opinión pública. En las calles de Ouagadougou, la juventud africana no se deja dominar por el miedo, sino que respira esperanza. La tensión es vista como la grieta por donde puede entrar la emancipación. Entre redes sociales, cánticos y banderas al viento, la generación más joven intuye que este conflicto podría ser la llave de un futuro distinto. Sin embargo, la amenaza de una intervención militar no solo augura balas o sanciones. Una acción abierta podría provocar un terremoto político, capaz de quebrar décadas de sometimiento y dependencia extranjera en la región. En este tablero, lo que se juega es reputación, legitimidad y, sobre todo, soberanía. El final de la partida decidirá si África Occidental sigue bajo control externo o se atreve a conquistar su libertad, aunque deba enfrentarse a la tormenta. Las piezas ya se han movido. Ningún actor puede retroceder sin consecuencias. Solo queda avanzar, aunque el precio sea incierto. ¿Puede una sola decisión alterar el rumbo de todo un continente? Imagina descubrir una verdad enterrada por décadas, una base secreta de la OTAN, en pleno corazón de África Occidental. Lo que comenzó como un rumor terminó sacudiendo los cimientos de un sistema entero, mostrando que incluso los poderes más sólidos pueden tambalearse. Aquí surge la primera lección. La información liberada puede ser más devastadora que cualquier arma. Un solo documento filtrado, una imagen satelital, tienen el poder de desarmar alianzas y transformar la visión de millones. En una era donde controlar la narrativa es más valioso que la fuerza militar,
Revelar secretos se vuelve un acto revolucionario. El liderazgo audaz redefine lo imaginable. La decisión de Ibrahim Traoré de no solo denunciar, sino desafiar de frente a potencias extranjeras, marca una ruptura generacional en África. Su ejemplo impulsa a otros a desafiar sus propios límites, demostrando que liderar es transformar lo impensado en realidad. Pero ese liderazgo no nace solo. Hay una generación joven, conectada, capaz de movilizarse desde las calles hasta las redes sociales. La juventud africana, armada con información y hashtags, puede inclinar la balanza y legitimar cambios que antes parecían sueños. Cuando un lema digital aterra tanto como una sanción, es que la narrativa ha cambiado de manos. Reclamar soberanía, sin embargo, implica riesgos muy reales. No basta con el coraje, se necesita visión estratégica y alianzas inteligentes. Traoré no solo expuso una base oculta, tejió lazos con actores internacionales, recurrió a inteligencia rusa para equilibrar fuerzas y convertir la desventaja en oportunidad. Así, Burkina Faso pasó de ser espectador a protagonista, apostando todo por un futuro propio. El mayor peligro, en el fondo, es quedarse inmóvil. Si África sigue prisionera del pasado, jamás podrá escribir su destino. Arriesgarse exige un precio alto, pero callar puede ser letal. La historia recompensa a quienes se atreven, aunque el costo y la incertidumbre sean inmensos. Entonces, ¿cuál será el siguiente movimiento de Traoré? ¿Permaneceremos observadores o tomaremos parte en esta nueva era de transformación africana? Pero los desafíos no han terminado. Las fuerzas externas preparan su respuesta, y la tensión crece tanto dentro como fuera de Burkina Faso. El escenario ha girado. Ya no se pregunta qué hará Occidente. La incógnita recae sobre África. Durante más de 5 décadas, los destinos africanos se escribieron desde oficinas remotas, bajo banderas ajenas y tratados que disfrazaron la tutela como ayuda. La revelación de una base secreta de la OTAN en Burkina Faso dejó al descubierto la profundidad de esa influencia, siempre presentada como cooperación. Pero la reacción de Traoré, con el respaldo de Moscú y de una juventud que rechaza fórmulas extranjeras, trastoca el libreto. Ya no se trata solo de contestar al poder externo, sino de rediseñar las reglas y reclamar el terreno propio. Burkina Faso eligió dejar de ser espectador y desafiar los límites de su soberanía, con estrategia y osadía. Cada país africano ahora enfrenta una decisión ineludible. Mantenerse al margen implica aceptar otras 5 décadas bajo la sombra foránea, pero actuar significa arriesgarlo todo. La estabilidad, la legitimidad y la seguridad regional están en juego. Sin embargo, la inacción condena a una nueva generación a heredar el mismo destino, justo cuando asoma la oportunidad de cambiarlo. ¿Quién tomará la iniciativa? Porque la lucha ya no es solo militar o política, es simbólica. Y lo simbólico, cuando nace del coraje, puede provocar verdaderas transformaciones, inspirar a otros, o al menos, abrir el debate sobre el derecho a escribir la propia historia. Lo que comenzó como una crisis puntual, revela un cambio de paradigma mucho más profundo. África ya no espera la respuesta de Occidente. Ahora, la pregunta es, ¿qué elegirá hacer ante el giro de la historia? Pero para comprender verdaderamente la magnitud de este momento, es necesario sumergirse en ejemplos históricos y analizar los posibles caminos que este conflicto podría tomar, aprendiendo del pasado y anticipando el futuro. Consideremos primero lo ocurrido en Vietnam durante la segunda mitad del siglo pasado. En aquel entonces, la intromisión extranjera disfrazada de ayuda condujo a una larga y dolorosa guerra, donde la población local terminó pagando el precio de intereses ajenos. El pueblo vietnamita, pese a la desventaja tecnológica y militar, logró finalmente expulsar al invasor y redefinir su destino. Sin embargo, el costo fue enorme. Millones de vidas perdidas, generaciones marcadas por la violencia y una reconstrucción que llevó décadas. Este ejemplo ilustra el peligro de permitir que potencias externas dicten las reglas del juego y pone en perspectiva el dilema actual de Burkina Faso.
¿Cómo desafiar la intervención extranjera sin arrastrar al país a un conflicto devastador? Otro precedente relevante es el de Irán en el año 1953, cuando la CIA y el MI6 orquestaron un golpe de Estado para proteger intereses petroleros británicos. El derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh marcó el inicio de una etapa de inestabilidad y represión que duró hasta la Revolución iraní de 1979. La lección aquí es clara. La interferencia extranjera, incluso cuando se justifica en nombre de la estabilidad o el desarrollo, puede sembrar resentimientos que estallan con fuerza años después. ¿Podría África Occidental estar al borde de una reacción similar? En la historia africana reciente, el caso de Libia resuena con fuerza. En el año 2011, la intervención militar de la OTAN derrocó a Muammar el-Gaddafi, pero dejó tras de sí un vacío de poder, milicias armadas y una fragmentación política que, hasta hoy, nadie ha logrado resolver. Las consecuencias de esa intervención se sienten en todo el Sahel, con el aumento del terrorismo, el tráfico de armas y la inseguridad generalizada. Así, la revelación de una base de la OTAN en Burkina Faso despierta temores justificados. ¿Qué ocurrirá si la situación degenera y la región se convierte en un nuevo epicentro de desestabilización? Sin embargo, hay ejemplos de resistencia exitosa. Ghana, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah en los años 50 y 60, optó por un modelo de independencia real, rompiendo lazos coloniales y apostando por la integración africana. Aunque enfrentó presiones y conspiraciones, marcó el camino para otros países y encendió la chispa del panafricanismo. Hoy, la juventud burkinesa y de toda África Occidental revive ese espíritu, soñando con una emancipación auténtica. Pero ¿cómo se puede convertir la indignación en acción efectiva? Aquí entran en juego los escenarios posibles y los pasos concretos que los líderes y los ciudadanos pueden tomar para evitar repetir errores del pasado. En un primer escenario, la CEDEAO podría optar por la transparencia, admitir la existencia de la base y abrir un proceso de auditoría internacional. Esto requeriría valentía política, pero sentaría un precedente de rendición de cuentas y abriría la puerta a una reforma profunda del sistema regional. La historia demuestra que la transparencia, aunque dolorosa en el corto plazo, puede restaurar la legitimidad y fortalecer las instituciones. Por ejemplo, Sudáfrica en los años 90 enfrentó su pasado con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, permitiendo sanar heridas profundas tras décadas de apartheid. Un segundo escenario sería la confrontación abierta. Burkina Faso, respaldado por aliados no occidentales, podría exigir la retirada inmediata de la OTAN y amenazar con revelar más secretos si sus demandas no son atendidas. Esto podría desencadenar sanciones, sabotajes o incluso operaciones encubiertas, como ocurrió en la Guerra Fría en países como Angola o Mozambique, donde la lucha por la independencia atrajo a superpotencias y convirtió el territorio en campo de batalla de intereses globales. La clave aquí es la preparación para resistir presiones externas y la capacidad de mantener la cohesión interna. Un tercer escenario, más pragmático, implicaría negociar discretamente la salida de la base y transformar la crisis en una oportunidad para redefinir la cooperación regional. Burkina Faso podría condicionar su silencio a cambio de inversiones reales en infraestructura, salud y educación, asegurando que cualquier acuerdo futuro sea controlado por africanos y responda a las verdaderas necesidades locales. Ejemplos como el proceso de paz en Colombia demuestran que la negociación, aunque compleja, puede romper ciclos de violencia y dependencia si se antepone el interés nacional a las agendas externas. Pero la clave de todo reside en la movilización social. Los líderes pueden cambiar, pero las transformaciones profundas ocurren cuando la ciudadanía asume un papel protagónico. En Túnez, durante la primavera árabe, fue la presión popular la que obligó a la élite a ceder y permitió el inicio de un proceso democrático. Hoy, la juventud africana tiene herramientas que generaciones anteriores no tuvieron. Redes sociales, acceso instantáneo a información y una conciencia global que permite tejer alianzas más allá de las fronteras nacionales.
Por ello, es fundamental que los movimientos sociales y estudiantiles aprovechen este momento para articular propuestas claras, exigir rendición de cuentas y participar activamente en el debate público. La historia demuestra que cuando las masas se movilizan de manera pacífica y organizada, pueden forzar cambios incluso en sistemas aparentemente inamovibles. El boicot a las empresas coloniales durante la independencia de la India, liderado por Gandhi y sus seguidores, es un ejemplo vivo de cómo la resistencia no violenta puede desmantelar estructuras de opresión. Pero también es crucial la formación política y cívica. Sin conciencia crítica, la indignación puede ser manipulada o desviada. Por ello, universidades, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil deben redoblar esfuerzos para informar, educar y empoderar a la población. Solo así será posible evitar que la crisis actual derive en violencia o en una simple sustitución de tutelas, cambiando un poder extranjero por otro. En términos prácticos, ¿qué pasos podría seguir Burkina Faso para consolidar su soberanía tras la rebelión? Primero, fortalecer sus instituciones democráticas, asegurando elecciones libres y transparentes, y abriendo espacios de participación ciudadana. La legitimidad interna es el mejor escudo contra la injerencia externa. Segundo, diversificar sus alianzas internacionales, evitando la dependencia excesiva de un solo bloque. Esto implica establecer relaciones con potencias emergentes, pero también con otros países africanos, apostando por la integración regional y el comercio intraafricano. Tercero, invertir en educación, tecnología y salud pública, para reducir la vulnerabilidad estructural que hace a los países africanos dependientes de la ayuda extranjera. Los ejemplos de países asiáticos como Corea del Sur o Singapur demuestran que el desarrollo sostenido es posible cuando se apuesta por el capital humano y la innovación. Cuarto, promover una cultura de transparencia, combatiendo la corrupción y asegurando que los recursos naturales beneficien a toda la población, no solo a una élite. La experiencia de Botsuana, que ha gestionado sus riquezas minerales de manera ejemplar, debería inspirar a los líderes de Burkina Faso. Quinto, fomentar el diálogo intergeneracional y la inclusión de las mujeres en todos los niveles de decisión. Las sociedades que dejan fuera a la mitad de su población desperdician talento y perpetúan desigualdades que debilitan la cohesión nacional. Finalmente, cultivar una narrativa propia que celebre la historia, la cultura y los logros africanos. La batalla por la soberanía no es solo política o militar, también es simbólica. Contar la propia historia, desde las aulas hasta los medios de comunicación, fortalece la identidad y la autoestima colectiva, blindando a la sociedad frente a los intentos de dominación cultural. El caso de la base secreta de la OTAN en Burkina Faso es, en último término, un espejo que refleja las contradicciones y esperanzas de todo el continente africano. Es la oportunidad de romper con un pasado de sumisión y abrir un horizonte de autodeterminación. Pero el desenlace no está escrito. El futuro depende de la valentía, la inteligencia y la unidad de quienes decidan tomar las riendas de su destino. Así como Vietnam, Irán, Libia, Ghana y Sudáfrica enfrentaron sus propias encrucijadas, hoy le toca a Burkina Faso y a África Occidental decidir si se conformarán con ser espectadores o si darán el salto hacia el protagonismo histórico. La pregunta final permanece abierta. ¿Será este el inicio de una nueva era de emancipación africana o solo una página más en la larga crónica de las injerencias extranjeras? La respuesta, como tantas veces en la historia, dependerá de las acciones y de la conciencia de una generación decidida a no repetir los errores del pasado. Tú, espectador, tienes un papel. Observa, comparte, cuestiona y apoya a quienes luchan por la soberanía y la dignidad. Porque, como enseñan los grandes momentos de la historia, el cambio verdadero comienza cuando una verdad se convierte en causa y una causa en movimiento. Y hoy, ese movimiento apenas comienza.